Ser podcast. Hola, soy Marisol Rojas. Y yo soy Emma Vallespinós, esto es Cero Likes. Y hoy nos preguntamos si la IA tiene diván. Hola, soy Ana y no le doy like a que se juzgue a la gente por pedir ayuda a la IA para temas personales. Yo sé perfectamente que obviamente no es una persona ni una psicóloga, pero la verdad es que la utilizo bastante en mi día a día porque me ayuda mucho a ordenar mis pensamientos y sobre todo a ver como situaciones desde otras perspectivas que quizá yo no había valorado. No porque decida por mí como tal, sino porque me ayuda mucho a ordenar ideas y a ver las cosas con más claridad. Y también lo que más valoro es que no siento como vergüenza o pudor al preguntarle a la IA, porque al no estar hablando con una persona lo que es cara a cara, me resulta más fácil expresar ciertas preocupaciones o inseguridades o cosas que quizá me perturban más. Y luego, por otro lado, también yo soy una persona bastante hipocondríaca y cuando me entra ansiedad pensando pues que tengo cualquier enfermedad o que me pasa algo muy grave, es cierto que a veces le consulto mis síntomas a la IA, pues porque me gusta además mucho porque, aunque siempre insisten que si es algo obviamente muy grave debo ir al médico, también pues me ayuda a poner las cosas en perspectiva y a no sacar conclusiones precipitadas antes de tiempo. Y creo que mucha gente joven o de mi edad lo hace porque es una vía bastante cómoda, rápida y accesible para todo el mundo y aunque no sustituye obviamente a un amigo o a un profesional, para mí es una herramienta de apoyo que en muchas ocasiones me resulta muy útil. En la cadena SER, Cero Likes, con Marisol Rojas y Emma Vallespinós. Pulseritas, relojes, anillos que monitorizan nuestra actividad física, sueño, hasta el boom, boom, boom de mi corazón. Consejos de hermana mayor por si no tienes o no te llevas. Si te vas a cortar las puntas, hazlo en casa. Se puede perfectamente. Pero si te vas a decolorar, vete a una peluquería, por favor, hazlo en casa. En urbanismo existe una norma llamada la 3-30-300. Al ChatGPT lo amo. Me ayudó a recibirme. Nos hizo todo el trabajo práctico. Excelente, y no pensamos. Yo estoy cansada de pensar. Marisol, ¿tú le has preguntado alguna vez algo de este tipo a la IA? Pues la verdad es que no, y también creo que tú y muchísimos amigos seríais muchísimo más felices si yo no os mandara notas de voz eternas cuando entro en bucle. Dicho esto, A ver. Igual que la IA me parece maravillosa para 1000 cosas, en esto creo que se queda corta. Es decir, tengo la sensación de que no me conoce lo suficiente como para acertar. Y a ti no te veo preguntando mucho a la IA, ¿no? A ver, no, pero me he sentido muy representada con esto que decía Ana de la hipocondría. Alguna vez he preguntado algo, sí que advierto previamente al chat de turno que, ojo, soy aprensiva, no me asustes, porque luego no quiero estar el resto del día amargada pensando en estadísticas fatales. Me encanta la IA pensando, uy, ya viene la aprensiva otra vez a preguntar, ¿no? Pero está bien avisar. En todo caso, esto que nos contaba Ana, que tiene 21 años, concuerda con los resultados de un informe reciente sobre el estado de la adolescencia en España de la ONG Plan Internacional, cuyos resultados señalan que 1 de cada 4 chicas de entre 17 y 21 años ha usado la IA para contarle sus cosas. Eso es lo que dicen los datos sobre las jóvenes, pero también hay gente que está en otro momento de su vida. Padres que preguntan a la IA cómo gestionar la adolescencia de sus hijos, los que están atravesando un duelo, los que tienen que trabajarse la autoestima porque su pareja les ha puesto los cuernos. Y luego hay otra cosa. No es solo que nos dé menos vergüenza contárselo a la IA, sino que no todo el mundo tiene acceso a la atención psicológica que puede necesitar en un momento puntual de su vida. Y aquí es donde nos surge la duda de si las respuestas o las pautas que te puede dar la inteligencia artificial pueden ser útiles a largo plazo. Tenemos muchas preguntas y una invitada. Laura Leal es psicóloga general sanitaria, especialista en ansiedad y estrés. Laura, bienvenida a Cero Likes. Muchas gracias por invitarme a vuestro espacio. ¿Estos datos que comentábamos reflejan lo que te cuentan en consulta? ¿Es cada vez más habitual que usemos la IA como una especie de psicóloga de lo cotidiano? Pues la verdad es que es una herramienta que cada vez a mí me comentan las personas que me consultan que la frecuentan habitualmente y realmente sabemos que es una herramienta que está elaborada precisamente para servir de apoyo ante, por ejemplo, estreses cotidianos que de un nivel no muy elevado. En este caso puede servir, como decía Ana, para tener un apoyo y hacer accesible unas herramientas tanto de tipo educativo como incluso alguna técnica de relajación o de mindfulness que puede ayudar a gestionar este estrés cotidiano que la mayoría de las personas experimentamos. Claro, porque una cosa es tener un problema de salud mental, como puede ser un trastorno de ansiedad o una depresión, y la otra buscar consejo para ciertos temas más del ámbito del día a día, ¿no? Cómo puedo hacer amigos nuevos, de qué manera afrontar una conversación incómoda con tu jefe o incluso cómo no escribir a tu ex, ¿no?, de madrugada, que es un muy mal invento. ¿Para este tipo de consultas puede ser útil tirar de inteligencia artificial o no?
Bueno, puede dar unas ideas en cuanto a psicoeducación a la hora de orientar el problema, a la hora de tener un poquito más de conocimiento a nivel, por ejemplo, de habilidades sociales que podemos desarrollar. En ese sentido, a mí me parece que puede ser una herramienta útil. Por supuesto, lo que no puede en ningún caso es suplantar a un psicólogo. Es decir, para realizar un proceso terapéutico necesitamos establecer un vínculo, una empatía, una conciencia y una conexión emocional que es necesaria para que la persona pueda realmente sentir que ese espacio es seguro y realmente poder conectar con su verdadero problema. Porque normalmente las personas no vienen contando qué problema tengo, vienen con una narrativa que es la que ellos de alguna manera entienden que les pasa, pero que habitualmente los psicólogos sabemos que el problema de fondo, me atrevería a decir que casi nunca coincide con la narrativa que trae la persona a la consulta. Por ello, la necesidad de un otro que escucha, que recoge todas esas señales de comunicación no verbal, todas esas señales de expresión facial, incluso de conexión emocional, porque muchas veces la persona te está contando una cosa, pero tú estás percibiendo que emocionalmente no está teniendo esa experiencia interna. Entonces, todos esos factores, pues es muy difícil que una herramienta tecnológica pueda acceder a ello. Además, también entiendo que la forma en la que una persona se aproxima a la inteligencia artificial o se aproxima a ti en la consulta es distinta. Es decir, si yo me pongo a plantearle un problema o una duda a la inteligencia artificial, yo la puedo edulcorar, la puedo dramatizar, depende del momento en el que decida utilizar la herramienta. Y es decir, hay una cantidad de información que a lo mejor me va a fluir más si te la cuento así que si la escribo. Todos los pacientes, por ejemplo, que acuden a consulta, a veces te dicen, esto nunca se lo había contado a alguien como te lo estoy contando a ti, ¿no? Nunca me había abierto de esta forma. Incluso con diferentes profesionales, cada persona cuenta una narrativa, ¿no? Porque también es importante que la persona sienta que el otro que está escuchando al otro lado está preparado para sostener lo que esa persona va a contar. Y además tú tienes una ventaja, ¿no?, respecto a la inteligencia artificial, porque la IA tiene que hacer, no sé si la palabra es correcta, pero un diagnóstico, para entendernos, en base a lo que le vamos diciendo, pero no a lo que ve. Es decir, tú, si yo voy a tu consulta y yo tengo un problema serio y a lo mejor estoy descuidando mi aseo personal, tú lo vas a ver. Totalmente. O sea, siempre hemos comentado los psicólogos que la comunicación no verbal, la sensación que nos produce la persona desde que entra por la puerta, incluso la postura que tiene corporal, si mantiene la mirada, si no mantiene la mirada, te puede dar pistas, ¿no?, también de si está conectada con la realidad, porque muchas veces también nos encontramos con personas en crisis muy graves en las que nos damos cuenta que nos está contando un relato, pero que está totalmente desconectado de su emoción. Entonces, claro, ahí requiere pues una intervención por nuestra parte en la línea de enraizarle en el aquí y ahora para que pueda volver a reconectar, ¿vale? Y en ese caso, por ejemplo, una persona que consulta a IA, pues no podría identificar este tipo de aspectos que son tan importantes, ¿no?, a la hora de poder sostener y de poder regular a esa persona. La IA no te puede traer a la realidad, digamos. No, porque es necesario esa presencia física que comentaba antes, ese otro que me transmite su presencia, su mirada incondicional, ese espacio de vínculo seguro, para que realmente esa persona pueda volver a conectar. Laura, esto es muy interesante porque una de las cosas que notamos todos con la IA es esa empatía tan extraña, ¿no? La IA es tan empática o incluso más que tu mejor amiga y tu madre juntas, ¿no? Y siempre te da la razón, siempre te justifica, siempre está ese emoji corazón de apoyo. Es complicado, es difícil, es peligroso incluso que nos acostumbremos a esta empatía, ¿no?, al 100% y siempre de nuestro lado, porque en la vida real cometemos errores, no siempre tenemos la razón y es normal sentirnos, ¿no?, que nos juzguen por algunas cosas que no hacemos bien o que no estamos en el momento correcto, ¿no? El que alguien nos dé la razón, el que sea complaciente, el que no nos juzgue, pues todo eso aparentemente es muy adictivo porque nos genera un bienestar a corto plazo, pero claro, no nos permite enfrentarnos con
con el dolor que pueda haber debajo o con el conflicto real, que es lo que nos va a permitir realmente podernos sentir bien a largo plazo, es decir, enfrentarnos con ese dolor en el espacio adecuado, con el acompañamiento adecuado y la conexión emocional necesaria. Y otra cosa que comentaba Ana era que no le da vergüenza, ¿no? Que ya la IA le puede consultar cualquier cosa, y mucha gente comenta precisamente esto, ¿no? Que incluso con el terapeuta, aunque haya ese vínculo, tú dejas de decirle ciertas cosas porque a veces piensas, ¿no? Va a pensar que estoy loca o quizá esto no es normal. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Por qué nos da menos vergüenza relacionarnos con una inteligencia artificial que con un terapeuta o con una amiga que al final están como nos conocen y pueden aconsejarnos mejor? Claro, porque en una conversación convencional, sin duda, tenemos que enfrentarnos a situaciones que no son agradables, como pues un posible rechazo, un silencio incómodo, una confrontación ante una percepción que nosotras tenemos que luego pues no es compartida por otras personas. Entonces, claro, esto nos confronta con emociones y con sensaciones que no son tan complacientes, no son tan agradables, y por tanto pues también a largo plazo podemos pensar que puede dificultar que los adolescentes, en este caso, pues puedan enfrentarse a conversaciones triviales, porque realmente les confronta, ¿no? con muchos aspectos, y puede generar, estamos viendo que puede estar generando incluso un vínculo emocional con la IA, una dependencia emocional con la IA, precisamente porque les resulta muy, muy, muy placentero el poder hablar durante horas de aspectos que, como comentabas, no se atreven a compartir con otras personas. Pero yo creo que precisamente el trabajo del psicólogo es poder favorecer ese espacio, ese vínculo terapéutico que no siempre se consigue en 1 o 2 sesiones, precisamente para poder llegar a esa persona. Pero es verdad que no todo el mundo tampoco tiene los recursos económicos para poder acceder, ¿no? a una consulta de tipo privado o incluso a nivel público porque te dan pues para dentro de 15 días, no hay esa accesibilidad, y entonces por eso yo creo que los jóvenes cada vez están recurriendo más a esta herramienta. Y hemos estado hablando también de los adolescentes, sí, que son los que más están usando la IA para hablar de cosas personales. Los padres que nos estén escuchando, que tengan hijos preadolescentes o adolescentes, sí, ¿es una de las conversaciones serias, importantes que hemos de tener con ellos, el uso de la IA, un uso responsable, un uso con cabeza? Sí, bueno, yo creo que en esa conversación lo que yo plantearía es sobre todo que puede servirnos para conocer algunos conceptos de psicología, puede servirnos, como decía antes, como una herramienta de apoyo puntual para un estrés cotidiano, pero que si lo usamos como un sustituto del desarrollo de nuestros propios procesos mentales, como puede ser la creatividad, ¿no? Que es algo tan importante a desarrollar en la adolescencia, el poder generar ante un problema complejo soluciones muy novedosas, muy diferentes, el poder explorar, ¿no? La solución de problemas a través del ensayo y el error en una etapa en la que todo eso está en pleno desarrollo y que de alguna manera está dificultando y atrofiando el pensamiento crítico, algo que es fundamental a la hora de poder tener un criterio para tomar nuestras propias decisiones. Entonces yo se lo presentaría sobre todo como una herramienta que hay que hacer un uso adecuado, pero que no hay que dejar de trabajar esos procesos mentales, de equivocarse, de no buscar siempre cuál es la respuesta adecuada a cada cosa que se nos plantea en la vida, porque de alguna manera eso atrofia, ¿no? Atrofia nuestra inteligencia, atrofia nuestra capacidad de pensamiento crítico, y eso pues al final pues en esas edades es muy negativo. Pues Laura Leal, muchísimas gracias por acompañarnos y venir a Zero Likes y resolvernos todas estas dudas sin juzgar a nadie, que eso es lo más importante, que es lo que queríamos hacer. Sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotras. ¿Por qué Harry Styles ya no te parece atractivo? Día 1 de 7 tuppers de cocina para comer entre semana. 3 libros para ser mucho más creativo. Nombres que sí o sí tenés que conocer si te gusta la línea. ChatGPT todo es una gran idea, es un gran planteamiento.
Nos decía Laura Leal que la inteligencia artificial simula la empatía. Es como si tuviera un tacto especial para comunicarse con nosotros, pero queremos saber cómo se llega a ese punto. Hemos asumido que la inteligencia artificial sabe de todo, nos puede ayudar con una duda académica, nos revisa la ortografía de un texto o nos corrige una carta que hemos escrito en inglés. Eso es conocimiento. Pero ¿cómo ha aprendido la empatía? ¿Cómo sabe anticiparse a lo que podemos necesitar en un ámbito más íntimo? Vamos a preguntárselo a Alejandro Rodríguez. Es catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid y adjunto al vicerrector de la Universidad Digital para Inteligencia Artificial. Alejandro, gracias por venir a Cero Likes. Muchas gracias a vosotras por invitarme. ¿Cómo se entrena una inteligencia artificial para que desarrolle esa capacidad de simular empatía? Bueno, las inteligencias artificiales al final, como bien sabemos, se entrenan con grandes volúmenes de datos y gran parte de esos datos al final son información que tiene contexto dentro de la parte, digamos, más emocional, ¿no? No es que la inteligencia artificial haya sido entrenada específicamente para eso, pero sí que tiene en su conjunto de entrenamiento información que le permite simular, digamos, esa empatía. Realmente la inteligencia artificial no es capaz de detectar o de ser empática, porque no es un ser que tenga, digamos, esa capacidad como tal, pero sí que realmente la manera en la que se ha entrenado y la gran cantidad de información que incluye ese tipo de emociones le ayuda a simular esa empatía, pero no es empática per se. Tenemos ChatGPT, Claude, algunas son mejores resumiendo, otras aciertan más cuando le haces una pregunta concreta, o esa es la sensación que tengo, tú sabes mucho más que nosotros. ¿Cuál es la que funciona mejor para entablar un diálogo con un ser humano? ¿Cuál es la más humana para entendernos? Vale, aquí realmente hay dos cosas a tener en cuenta. La primera es que gran parte de cómo va a funcionar en este sentido es nuevamente su conjunto de entrenamiento. ChatGPT tiene un determinado tipo de información con la que ha sido entrenado, Claude otro, Gemini otro. De los diferentes modelos o guías generativas que tenemos han utilizado diferentes conjuntos de entrenamiento que no tienen por qué solaparse. Eso ya, digamos que nos da una perspectiva de que pueden comportarse diferente. Pero luego está también un poco la capacidad que tienen de contexto y de memoria, ¿no? Al final estas guías generativas ahora lo que ocurre es que cuando tú hablas con ellas recuerdan parte de la conversación que tú recuerdan prácticamente toda la conversación que tú has tenido con ellas. Entonces, ese tipo de información que tenga más capacidad de memoria o menos capacidad de memoria, que tenga más capacidad de contexto en la información que le das en un determinado momento o menos, son la que la puede hacer más proclive a ser mejor o peor para esto. La gran mayoría ahora mismo tienen esa capacidad, digamos, hiperdesarrollada, con lo cual los modelos más generalistas, como has comentado, ChatGPT, Claude, Gemini, todo este tipo de modelos funcionan de una manera bastante similar. Sí que es verdad que, por ejemplo, en ChatGPT ocurre una cosa bastante curiosa, y es que desde hace un tiempo para acá parece que han, digamos, afinado ese tipo de comportamiento para que sea como más asertivo con respecto a la persona con la que habla y sea un poquito, a veces demasiado pelota, desde mi punto de vista. Un poco. Sí, un poco, efectivamente, pero bueno, que es un poco la idea de lo que tienen. También porque ChatGPT, además, en OpenAI, sabéis que ha habido varias demandas precisamente por temas de salud mental y cómo se ha abordado el comportamiento de estos modelos, y quizás por eso se ha, digamos, ajustado un poco su comportamiento para que sea más, como digo, más empático, entre comillas. Alejandro, vamos a detenernos en esto que comentas sobre las demandas que se han presentado en Estados Unidos contra OpenAI por cuestiones relacionadas con la salud mental. En Washington está nuestra corresponsal Sara Canals. Hola, Sara. Hola, ¿qué tal? ¿Qué demandas se han presentado? Pues muchas. En general, en los últimos meses aquí en Estados Unidos, en todo el país, han aumentado los esfuerzos para exigir responsabilidades y proteger a los usuarios. Y muchos de estos casos pues son demandas de padres que han perdido a sus hijos por culpa de ChatGPT. Denuncian que los chatbots les han empujado a suicidarse o que no intervinieron cuando habrían podido hacerlo. El primer gran caso fue el de Adam Rain en abril de 2025. Adam se suicidó a los 16 años después de meses de una intensa dependencia de ChatGPT. Empezó a utilizarlo para hacer los deberes, como un apoyo para sus estudios, pero acabó compartiendo pensamientos suicidas y buscando información sobre métodos para acabar con su vida. Métodos, además, que el propio chat le proporcionaba. Así que sus padres, demandaron a OpenAI y a Sam Altman, director ejecutivo, por muerte por negligencia. Es un caso que aún está en marcha, pero la empresa rechaza estas acusaciones y defiende que el adolescente hizo un mal uso de ChatGPT.
El caso de Adam Rein ha dado lugar a muchísimas más demandas de este tipo. Hay por lo menos 8 litigios en curso relacionados con casos de suicidio, y otro ejemplo es el de un hombre de 56 años con problemas de salud mental que mató a su madre de 83 años y después se suicidó. Pero bueno, son 2 ejemplos de muchos que se han experimentado aquí en Estados Unidos. Es decir, Sara, que en esas conversaciones la inteligencia artificial validó pensamientos autodestructivos. ¿Qué cambios han implementado tras las denuncias? Pues a ver, a raíz del caso de Rein, la empresa reconoció fallos en su chatbot en casos sensibles, dicen, y prometió implementar cambios. El más relevante ha sido la retirada en febrero de 2026, de este año, del modelo 4O de ChatGPT. Es un bot que muchos calificaron de adulador, de manipulador y de ser excesivamente complaciente con los usuarios. Y también han implementado medidas de protección como algún control parental. Sin embargo, el camino es largo y la polémica está lejos de desaparecer. Estamos ante una tecnología relativamente nueva, en auge, revolucionaria, que está beneficiando a sus creadores, y aquí en Estados Unidos pues se trazan muchos paralelismos con las compañías tabacaleras, ¿no?, que vendían y promocionaban sus productos ocultando sus peligros con tal de lucrarse. Y los líderes de estas empresas, como Sam Altman, pues puede que admitan fallos, como han hecho, pero niegan toda responsabilidad y están dispuestos a luchar hasta el final para ganar estos juicios. Muchas gracias, Sara. A vosotras. Y Alejandro, hablabas de la memoria, ¿no? Como la inteligencia artificial va recordando lo que le decimos, va adaptándose a la personalidad de cada uno, ¿no?, de nosotros que le escribe. Es decir, si Marisol y yo le planteamos una misma consulta, una misma pregunta, ¿nos diría exactamente lo mismo o la adaptaría a nuestras interacciones previas? Totalmente, pero matizo. O sea, realmente esto es como, yo siempre pongo un poco el mismo ejemplo. Si yo tengo que dar una clase en 2 grupos diferentes, por la mañana y por la tarde, les voy a contar el mismo contenido, pero estoy seguro que no voy a utilizar las mismas palabras. Pues eso es un poco lo que pasa con este tipo de sistemas. Al final, vosotras le podéis plantear la misma pregunta. Imaginemos un modelo que no sabe nada de vosotras, le planteáis exactamente la misma pregunta y no va a dar exactamente la misma respuesta, ¿vale? Esto no es como, precisamente hablábamos antes, la IA predictiva, que ante un mismo input siempre da el mismo output. En la IA generativa esto no ocurre. Y no ocurre por varios motivos, pero incluso aunque fuera, como digo, el mismo modelo sin saber nada de vosotras, tienen varios ajustes. Luego son sistemas que precisamente para no sonar exactamente igual como un loro que repite, lo que hace es que es un sistema probabilístico que al final predice palabras una tras de otra, pero no siempre coge y dice voy a coger la más adecuada, sino que a veces va cambiando, precisamente mete un componente de aleatoriedad, y ese componente de aleatoriedad es el que hace que las conversaciones parezcan tan naturales, porque ante, como os digo, la misma pregunta puede dar respuestas diferentes. Pero luego, sobre todo, muy importante lo que tú dices, ese contexto de lo que sabe de ti. Tú al final interaccionas con este tipo de sistemas, les cuentas tu vida o lo que sea que les cuentes, y entonces van aprendiendo realmente de ti. Yo hablo muchas veces con ChatGPT, le cuento cosas que, pues como yo sé que tú tienes 2 hijos y que haces esto y haces lo otro, adapta completamente el contexto. Entonces es súper normal que lo haga, porque efectivamente aprende. Aprende, siempre yo digo aprender entre comillas, ¿vale? Memoriza parte de lo que sabe de ti y en base a eso, pues da respuestas más o menos personalizadas. Como experto en inteligencia artificial, ¿tú qué le dirías a un amigo que te confesara que la usa como alternativa a un psicólogo? Yo diría que está bien que la utilices para ordenar ideas. Yo creo que es donde el punto clave, ¿no? O sea, yo creo que cuando vamos a terapia, muchas veces el problema es que tenemos un guirigay en la cabeza, que a veces no sabemos cómo expresar las cosas, tenemos mucha información que queremos transmitir y no nos es fácil. Entonces yo creo que este tipo de inteligencias artificiales sí que pueden ser útiles para, a veces quizás vomitar todo eso que tenemos dentro, aunque sea de manera cascada, todo directamente, y que quizás eso nos pueda ayudar a tener una idea de cómo ordenar los pensamientos para que vayamos a terapia y entonces sea en terapia donde esto se aborde. Entonces mi recomendación sería, úsala como un medio para ordenar tus ideas, pero luego pues ve a un profesional. Alejandro Rodríguez, catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid, muchas gracias por venir a Cero Likes. Muchas gracias a vosotras. Hasta la próxima. Gracias. En la cadena SER, Cero Likes, con Marisol Rojas y Emma Vallespinós. Confiamos en haberos ayudado tanto más que una IA. Si es así, dadnos un like, y si un WhatsApp os ha hecho perder el hilo, nos encontráis en la app de la SER y en todas las plataformas de audio. Volvemos la semana que viene. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.